Es más, ya tenemos a nuestro primer invitado aquí con nosotros en la cabina de RPP para tocar un tema que ha despertado honda preocupación no solamente entre los bodegueros, sino entre todos los microempresarios que le están reclamando al MEF, le están rechazando la decisión del Ministerio de Economía y Finanzas de haber incrementado el impuesto selectivo al consumo. Señalan estos gremios que esta es una decisión desacertada, que hay otras maneras de mejorar la recaudación, que es un camino fácil el que ha adoptado el Ministerio de Economía, en este caso con la elevación del impuesto. Fernando, buenos días. Buenos días, Mávila. Hay que destacar que el impuesto ha sido levantado solo para 3 artículos, ¿no? Cigarrillos, tabaco calentado y alcohol. El problema es el alcohol, ¿no? Porque el gremio de nuestro invitado, el señor José Luis Líbar Martínez, que es presidente de la Unión de Gremios y Asociaciones de Restaurantes del Perú, pues ustedes no venden ni pueden, por la ley, no venden cigarrillos, sino alcohol. Ese es el problema. Eso representa un importante porcentaje de las ventas generales del sector, ¿es así? Definitivamente. Ahora, tengamos en cuenta lo que dijo el ministro de Economía, que el aumento iba a ser gradual, pero subió 9% el impuesto, por ejemplo, a las cervezas artesanales, 9% de incremento, que es casi el triple de la inflación del 2023. Pero al decir que va a ser paulatino, mañana puede subir las gaseosas, el impuesto selectivo al consumo, el impuesto selectivo a la gasolina también lo puede subir mañana y por lo tanto afecta a todos los peruanos. Y claro, lamentablemente al sector al que yo pertenezco nos golpea mucho más. En el caso de los restaurantes, entre el 25 y el 30% de lo que vendemos está afecto al selectivo al consumo. En el caso de los bodegueros puede llegar hasta el 40% del selectivo al consumo. La pregunta es, ¿por qué tomar esta medida? Analicemos, y creo que ustedes lo han visto a lo largo de todo el año, la ejecución presupuestal del gobierno central, de los gobiernos regionales y municipales es pésima. Entonces, si recaudan y no gastan, ¿para qué quieren seguir recaudando? Ahora, este es un incremento que ha dispuesto el gobierno central. Sí. Y habla de la recaudación, de cómo se ha reducido y de cómo incrementar la recaudación del gobierno. Ayer escuchaba con atención al congresista Anderson que él decía que ya no podemos, por ejemplo, seguir promoviendo bonos desde el gobierno para aliviar la situación de necesidad económica que pueda presentar algunas familias y que la lucha contra la informalidad también es otro flanco que ha descuidado el gobierno y por lo tanto esta es una medida facilista. Le he mencionado dos, pero ¿qué otras alternativas tendría el Ministerio de Economía para mejorar la recaudación tributaria, que parece ser el problema de origen detrás de esta decisión? Totalmente. Conversando con un amigo el día de ayer, le decía, esto parece el cuento de la Cenicienta. Antes de Pedro Castillo, la Cenicienta se encargaba y trabajaba y las 3 hermanastras de alguna manera se beneficiaban. Y así era la economía peruana. El 25% pagaba impuestos y el 75% recibía servicio de educación, de salud, de transporte, etc. Hoy ya hay 4 hermanastras, porque es la Cenicienta, que es el 20%, y 4 que son el 80%, que es informalidad. La pregunta es, ¿por qué seguir siempre tratando de ordeñar a las mismas vacas? No sabe el gobierno que hay decenas de miles de combis que no pagan impuestos. No sabe el gobierno, y creo que acá todos somos conscientes, que en Tacora se venden cosas robadas o que en Azángaro se vende, hay decenas de negocios informales. No saben que hay una minería informal que comercializa miles de millones de dólares y no paga un centavo de impuestos. La Asociación de Bodegueros, que en efecto reclama porque ellos mueven un volumen importante, por ejemplo, de cerveza, que además al elevarse de precio, eleva también el precio que coloca el restaurante a la hora de poner la cerveza en la mesa. Pero decía que esto va a incrementar, que es una medida desacertada porque no solamente no hay una estrategia para luchar contra la informalidad, sino que este tipo de alzas incrementa la informalidad. ¿De qué manera se podría producir un mercado al margen del formal de cerveza, por ejemplo? Mávila, tú has tocado un punto importantísimo, ¿ya? El tema de
¿qué es lo que se está queriendo promover? La informalidad, porque esta medida es pro informalidad. Imagínate, voy a hablar de dos lados. Yo soy un productor de licores, chiquito, que quiero formalizarme. Uy, ahora tengo que pagar 9% más de impuesto selectivo al consumo, ¿ya? Entonces, mejor me quedo informal. Ese es desde el lado del productor. Desde el lado del consumidor, quiero celebrar mi santo, me compro mi botella de ron que paga su impuesto selectivo al consumo, o este licor de dudosa procedencia que no paga impuesto selectivo al consumo, 20 soles, 10 soles. Compro la de 10. Y de ahí la tomo y me quedo ciego porque es hecho con alcohol metílico. ¿No nos damos cuenta que las medidas que se están tomando es en ese sentido? Es que las medidas que se están tomando, como usted bien dice, no tienen mucha lógica. Y en parte no tienen lógica por algo que no los afecta a ustedes, sino que los ha beneficiado. Y ya lo está observando el Consejo Fiscal en una reciente comunicación al MEF, que ha habido exoneraciones a sectores, y una de ellas al sector de ustedes, que el IGB, el Impuesto General a las Ventas, de 18 se lo han bajado a 8 o a 9, 10. A 10%, que es algo temporal que se vence en diciembre de este año, ¿no? Uh-huh. Entonces ustedes ahí también están beneficiándose con una exoneración que por lo menos el Consejo Fiscal la está cuestionando. Nosotros no nos hemos beneficiado. El que se beneficia es el público, porque el IGB es un impuesto que se traslada. Es decir, el que está pagando menos IGB es el consumidor final. Y a pesar de ello, vemos cómo se siguen cerrando restaurantes. Bueno, sí, pero con esa lógica, pues el público también es el único que se afectaría con el incremento en el impuesto selectivo al consumo. No, porque hay un margen de discrecionalidad para no es así, porque el IGB, lo que yo compro con IGB, me sirve de crédito para lo que yo facturo con IGB. En el caso del selectivo del consumo no se da eso. El selectivo simplemente se traslada. Entonces, es totalmente distinto. Pero en la lógica del margen de ganancia que quiere un negociante, ve cómo juega o no con el impuesto. Lo cierto es que las exoneraciones se dan ya cuando uno quiere promover un sector. El sector de restaurantes ha sido el más golpeado o uno de los más golpeados durante la pandemia y ha seguido siendo afectado por distintas medidas que se han ido tomando en el tiempo. Lo cierto es que ahorita vemos cómo el gobierno o el Ministerio de Economía no sabe qué hacer y está tomando medidas ciegas que de alguna manera busca una mayor recaudación. Y Mávila preguntaba, ¿qué hacer? Hay que promover, anchar esa base. No puede ser que hoy día seamos 20% los formales y, ojo, dentro de ese 20% está el sector público. O sea, en realidad el sector privado que paga los impuestos, porque el sector público no paga impuestos, o por lo menos no se pretende recaudar a través del impuesto que se le paga de repente a los trabajadores o lo que fuera. Ahí sí, los trabajadores sí pagan, pero cada vez es más chiquito. Entonces, al final, ¿qué pretendemos? ¿Vivir en un país totalmente informal? ¿Hacia eso vamos? Correcto. Tenemos que ir a la pausa, pero quizá la pregunta sea combinar las dos cosas. Usted dice hay que ampliar, pero venimos escuchando de ampliar la base tributaria, no le digo 1, 2, 3, ¿cuánto? ¿20 años por lo menos? Décadas. Ampliar la base tributaria no va a ser entonces de un día para el otro, pero podría hacerse algo y con la contraparte evaluar de pronto la reducción también de esas exoneraciones. Totalmente. Sentarse en una mesa y decir, bueno, ¿cuánto puedes ceder tú o cuánto cedo yo, pero tú tomas estas medidas para que en un plazo determinado la informalidad se haya reducido en tanto por ciento? Vamos a ir a la pausa, son las 8:17 y regresamos con nuestro invitado para seguir hablando de esta información. Fernando, continuamos nosotros hablando del incremento del impuesto selectivo al consumo que ha anunciado el Ministerio de Economía y Finanzas, y habíamos dejado justamente una inquietud para nuestro entrevistado, el señor José Luis Silva Martinot, presidente de la Unión de Gremios y Asociaciones de Restaurantes del Perú, exministro de Comercio Exterior y Turismo. Y le decía, ¿sería viable, a propósito de la reflexión que hacía Fernando, recogiendo esta recomendación a su vez del Consejo Fiscal de reducir las exoneraciones,
sentarse a la mesa con el ministerio, ofrecer alguna reducción y que de esta manera no se tenga que incrementar gradualmente el impuesto selectivo al consumo más? Lo que pasa es que subir 9% de un año a otro el selectivo al consumo no es un tema gradual. O sea, triplicar la inflación en el aumento del selectivo de consumo no es gradual. Ahora, Es adelantar los siguientes 2 años como incremento, pero lo que tú dices como propuesta es viable, pero está en las manos del gobierno simplemente viabilizar los proyectos mineros, que significa miles de millones de dólares de inversión, y por lo tanto eso dinamiza la economía y eso hace que las empresas puedan facturar y pagar miles de millones de dólares en IGB, por favor, ejemplo. aclárenos la noticia que nosotros estamos manejando, que el incremento hasta ahora es solo de cigarrillos y alcohol. Pero, ¿qué es lo que ustedes saben y qué es lo que les han informado o lo que prevén? ¿Que se va a ir haciendo progresivo a otros bienes, a otros productos? ¿Esa es la idea que ustedes perciben? Lo que pasa es que hay productos que están afectos al selectivo al consumo. Está los licores, la cerveza, el tabaco o cigarrillos, está la gasolina o los combustibles. Entonces, por ahora han subido a 2 de los ítems, o sea, bueno, licores, cervezas y cigarrillos, pero todavía pueden seguir subiendo a otros productos el selectivo de consumo. Y, por ejemplo, una pequeña cervecería artesanal, un restaurante que tiene su cervecería y produce cerveza y vende cerveza, ya le han subido de 2,31 soles por litro a 2,51 por litro. Estamos hablando un incremento de casi el 9%. O sea, no es que ha sido gradual, ha sido de frente el incremento. Ahora, este incremento se basa en una lógica que el alcohol produce efectos dañinos a la salud, produce vicio, produce alcoholismo, no en todo, ciertamente. Aquí en esta mesa no podemos acusarnos de que consumimos demasiado alcohol y de que debiéramos no hacerlo para nada. Entonces, ¿usted cuestionaría esa lógica? Que el alcohol es un producto que se vende con absoluta legitimidad y con efectos controlados en los gremios que usted representa. El impuesto selectivo al consumo no solamente tiene ese criterio, también están los yates, también están otros productos que pueden ser también por un tema de que son productos o artículos de lujo. Es un impuesto, digamos, que, se basa en elevar, digamos, si se quiere, la recaudación para no promover, ¿no? Ir en contra de la promoción del consumo de determinados productos. Por eso es que grava particularmente al alcohol, aquellos que se pueda considerar dañinos para la salud. Pero lo dejo terminar la idea porque ya estamos con el tiempo volando. Lo que pasa es que, repito, estamos grabando más a los formales, grabando más a los que se preocupan de hacer las cosas bien, pero a los que hacen la cosa mal, que son el cuádruple de los que hacen las cosas bien, a eso no se le graba. Entonces, creo que no hay el enfoque correcto y sí creo que el primer ministro, Alberto Otárola, tiene la capacidad, por lo que lo conozco, he trabajado con él, para poder hacer las cosas bien. Y es simplemente tomar la decisión de poner las cosas en derecho y comenzar a poner proyectos mineros, repito, que son miles de millones de dólares, que recaudaría mucho más que este pequeño incremento, me refiero en términos recaudatorios, que va a obtener a través de malograr el destino de los bodegueros, de los restauranteros. De acuerdo, ¿ya? de acuerdo. Y hay otras medidas que
Encantado de poderlas conversar más adelante. Sí, claro que sí, el tiempo nos ha ganado, pero por ejemplo también advertirle al Congreso que hay algunas iniciativas que nos están poniendo en serios aprietos, como por ejemplo insistir en los bonos de reconocimiento a aportantes y ex aportantes de la ONP. En fin, el Ejecutivo tiene que plantarse frente a estas medidas que desajustan, si se quiere, la recaudación y al final las finanzas del país. Muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Gracias a ustedes. 8:29, pausa.